Bueno, muy bien. Nosotros estábamos viendo el libro de Éxodo, desde Éxodo 12 a Éxodo 20, porque lo estábamos comparando el éxodo del pueblo de Israel, la salida del pueblo de Israel de Egipto, con la salida de la iglesia del mundo. ¿Cuándo va a salir la iglesia del mundo? Digo la iglesia para que todos lo entendamos, pero tendría que decir la comunidad de salvos. ¿Cuándo va a salir el verdadero Israel? ¿Cuándo va a salir del mundo? La novia. ¿Cuándo se va del mundo la novia? Cuando el novio la venga a buscar. Cuando el novio la venga a buscar. Ah, es así. Ahora, lo más importante es que nosotros sigamos la secuencia que hemos seguido desde Éxodo capítulo 12. ¿Cuál era lo primero? ¿Qué era lo primero? La primera condición. En Éxodo capítulo 12, ¿qué es lo que encontramos? La institución de qué? De la Pascua. ¿Ah? La institución de la Pascua. Y en la Pascua, ¿qué había? Estaba, ¿qué quería decir Pascua? O Pesaj. Pasar por alto. Pasar por alto. ¿Y por qué iba a pasar por alto la muerte de los primogénitos de la casa de los hebreos? ¿Por qué iba a pasar por alto? ¿Qué habían puesto en el dintel de la puerta? La señal y la sangre. La señal y la sangre. Por supuesto, nosotros no es un corderito, un animalito, sino la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque esto estaba hablando de esa sangre. ¿Y quién era este Cordero Pascual? Yeshua Mashiach. Y su sangre fue derramada también ¿dónde? En un etz, en un madero. Etz, la palabra hebrea etz, en un madero, en el madero del Gólgota o del Calvario. ¿Y la sangre dónde la pusieron? En un etz también, porque los dinteles de la puerta, ¿de qué eran? De etz, de madera. La sangre en la madera, la sangre en el madero. Esa era la señal. Esa es la primera señal para que nosotros podamos ser librados ¿de qué? De la muerte. Y comencemos ¿qué? El éxodo. ¿Ah? ¿Al éxodo dónde? A la tierra prometida. ¿A qué tierra prometida? ¿A la nueva? Jerusalén. Jerusalén. ¿Ah? Por eso estábamos comparando esto con la venida del Señor por su novia, ¿ah? Por su iglesia, lo que comúnmente se denomina como el rapto. Bueno, y así habíamos visto una serie de cosas, y habíamos visto también cómo había que cruzar el Mar Rojo, cómo tuvieron sed, cómo llegaron a un lugar que se llamaba Elim, cómo llegaron también a un lugar donde había aguas amargas. Después el pueblo se queja porque tiene hambre, ¿ah? Y vemos que constantemente hay quejas. La primera queja es cuando van a cruzar el Mar Rojo. La segunda queja cuando tienen las aguas amargas. La tercera queja cuando tienen hambre y quieren comer y Dios le envía el maná. La cuarta queja cuando otra vez tienen sed y no tenían agua. ¿Ah? Luego sale ¿qué? Amalek. Sale Amalek a querer, destruir al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel sale a la batalla, a la guerra, sale a defenderse. ¿Y qué pasa con Moisés? Sube el monte. Sube a un monte. ¿Y qué hacía Moisés? Tenía la vara y sus manos arriba, ¿no es cierto? Y mientras mantenía su mano arriba, Israel prevalecía. Pero cuando se cansaban las manos y bajaban, prevalecía Amalek. Y así tuvieron. Entonces estaba Aarón y Hur. Lo sentaron a Moisés y le sostuvieron las manos, y de esa forma el pueblo de Israel triunfó. Vimos antes, era un pueblo de esclavos, un pueblo que no sabía de guerra, no tenía preparación militar. Los amalecitas o amalequitas sí tenían preparación militar, eran un ejército, pero el pueblo de Israel no. Y para colmo, andaban en el desierto, andaban de viaje, digamos, y vinieron a atacarlos. Bueno, después hay muchas historias de Amalek.
que podemos llegar a también, ¿se acuerdan cuando vimos en Purim también Amán, que era también de Amalek, ¿no? Pero bueno, eso ya es parte de otra historia. Y ahora estábamos viendo cuando el suegro de Moisés se les une. Acá, Éxodo, capítulo 18. Jetro. Y habíamos visto la semana pasada, 18.1. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro. No nos olvidemos que Jetro era descendiente también de Abraham. Creo que era de Abraham con Setura. Fue una de las concubinas de Abraham después que Sara murió. Bueno, Madián, el ascendiente de Jetro, era hijo de Abraham. Entonces, cuando dice sacerdote de Madián, suegro de Moisés, era un sacerdote del Dios viviente también. Era el jefe de la tribu, era el jefe de la tribu, pero también el sacerdote de la familia. Y esto también nos habla de una cosa muy importante para los hombres. A los hombres el Señor nos ha entregado el liderazgo, pero no solamente el liderazgo para mandar o mandonear, no es así. Es un liderazgo como el liderazgo de Dios por su pueblo, o el liderazgo de Cristo por la iglesia, del Señor Jesucristo, de Yeshua Mashiach por su Keilah. Es un liderazgo, ¿por qué? El de Yeshua con la iglesia. Un liderazgo, ¿por qué? Jesús mandonea. Es un liderazgo por amor. El liderazgo de Jesús es por amor. Nosotros nos sometemos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. La tercera epístola de Juan, perdón, la primera epístola de Juan, la primera epístola de Juan nos habla claro de eso. Dios nos amó a nosotros primero, por eso nosotros le amamos y debemos ¿qué? Obedecerle. El liderazgo de Dios con nosotros es un liderazgo por amor. Entonces el hombre, el varón, Dios le manda ¿qué? Amar a vuestras mujeres. El liderazgo del hombre debe ser un liderazgo en su hogar, no porque es el más fuerte y puede pegar, sino que es un liderazgo por amor. Yo creo que hoy en día no hay que decirlo tanto, porque esto era más común en tiempos pasados, donde se pensaba que el hombre tenía todos los derechos. Es más, hoy en día, el otro día leí ahí en Facebook que siempre ponen cosas y uno mira y a veces salen cosas interesantes, y decía lo que habían declarado algunos científicos saudíes, y esto es verdad. Habían dicho que la mujer era un mamífero más. O sea, llevan a la mujer al estado de cosa. No es una persona, es un animal. Están diciendo eso, porque al decir que la mujer es un mamífero más, entonces por eso ellos tienen todos los derechos. Pero eso no es el liderazgo que Dios le ha dado al hombre. El liderazgo que Dios le ha dado al hombre es como el liderazgo de Yeshua, de Mashiach, por Israel, por su Keilah. Un liderazgo por amor. Entonces el hombre debe ejercer el liderazgo en su casa por amor. Por eso el consejo bíblico del apóstol o de Rav Shaul es: maridos, amad a vuestras mujeres. Pero no solamente eso, sino que también al hombre le ha dado el privilegio de ser el sacerdote del hogar. Entonces es muy importante los hombres creyentes. Por supuesto, cuando el hombre no es creyente, la sacerdotisa del hogar tiene que ser la mujer. Pero si el hombre es creyente, Dios le ha dado ese privilegio. Y eso es lo que estaba pasando acá con Jetro o Yitro. ¿Era qué?
sacerdote de Madián, sacerdote de Dios. ¿Por qué? Porque era el jefe de su familia, era la autoridad, no solamente la autoridad en su familia, que tiene que ser una autoridad impuesta por amor, y también era la autoridad espiritual, era el sacerdote de su familia. Creo que tenía todas hijas, Jetro, todas hijas, no tenía, ¿cómo se llama?, varones. Entonces, bueno, uno de sus hijos varones era Moisés. Entonces, cuando se entera que ha salido de allá y está cerca de donde ellos viven, Jetro va a verlo. Y no solamente va él, sino lleva también a quién. Dice, y oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Hashem había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. El sábado pasado habíamos visto y habíamos hecho hincapié en el significado de los nombres. ¿Por qué hacemos hincapié en el significado de los nombres? Porque acá está haciendo hincapié en el significado del nombre Gersón y en el significado del nombre Eliezer. Gersón significa forastero y Eliezer quiere decir Dios me ayudó. No se olviden, cuando nosotros somos forasteros o extranjeros, Dios nos ayuda. Eso nos quiere decir acá. Por ejemplo, Moisés había sido forastero porque se había ido a vivir a Madián. Pero ahí Dios, ¿qué? Lo había ayudado. Y lo ayudó de tal manera que, ¿qué? Que se le apareció también en una zarza. Y lo llamó. ¿Para qué? Para que hiciera la tarea que él debía hacer. Miren, Moisés seguramente sabía que él tenía un destino, un destino grande, porque había sido salvado de las aguas, toda su generación había muerto, él fue rescatado porque su madre y su hermana lo pusieron en un canasto de mimbre calafateado con brea y lo tiraron en el río Nilo y lo encontró la hija de Faraón. Y él fue educado como un faraón. Entonces él ha sabido que él ha tenido un destino de parte de Dios. Y él quiso tomar ese destino por sus manos, ese propósito por sus medios. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Mató a quién? Un egipcio. Mató a un egipcio. Miren, nosotros podemos tener un destino de parte de Dios. Es más, hoy está muy de moda la vida con propósito. Dios tiene un propósito para tu vida. Todos tenemos un propósito para Dios. Todo. Eso está de moda. Pero yo les voy a decir algo. Nosotros no podemos hacer nada si Dios no nos llama primero. Y este fue el caso de Moisés. Tuvo que esperar que Dios lo llamara. Y cuando Dios lo llamó, ¿qué pasó? Se negó. Puso un montón de excusas. No quería ir. ¿Por qué no quería ir? Ya le había pasado. Diciendo, si yo también ya lo pensé eso antes, pero no dio resultado. En otras palabras, le está diciendo eso a Dios. Ya lo intenté y no dio resultado. Y vos me pedís que vaya yo ahora. ¿Y que me van a creer? No, nadie me va a creer. Y cuando le digan el nombre de quién voy, ¿qué le digo? Y cuando les hable, ¿cómo le dicen si un medio tartamudo? ¿Para cómo no sirvo para hablar? Y vos me pedís que vaya. ¿Cómo me van a creer? Si volver a Egipto, yo soy un homicida en Egipto. Pero Dios le decía que fuera. Entonces Dios le demostró una cosa, que él iba a ir, Moisés iba a ir, pero ¿quién iba a ir con Moisés o delante de Moisés? Dios. Por eso dice, toma tu vara, tirala. Y la vara se convierte en culebra. Y dice que lo perseguía Moisés para morderle. Moisés disparaba. Hasta que le dijo, tomalo por la cola. Ahí sabemos que no era un áspid, porque el áspid tiene un reflejo que si uno la toma del cuello se pone rígida. Con eso fueron Janes y Hamlet. El áspid es una especie de boa que vive ¿cómo se llama? En esa zona de Egipto, muy común. Con un veneno de áspid
se suicidó Cleopatra y Marco Antonio, no sé si ustedes sabían. El áspid es una serpiente común de aquella zona. Y eso es lo que tenía Janes y Jambres en sus manos. Janes y Jambres eran los que lo resistían a Moisés y eran los magos que también trataban de imitar los milagros que Moisés hacía. Janes y Jambres, lo mencionan en el Nuevo Testamento. ¿Sacado de dónde? En el Antiguo no dice los nombres de los magos que resistían a Moisés. Del Talmud ha salido eso. Del Talmud. No ha salido de otro lado. Esos nombres de Janes y Jambres. Ahora el pueblo de Israel los conocía, porque pues, también conocen un poco de su tradición oral. O sea, no todo de la tradición oral no sirve, pero no todo tampoco es bueno. Hay mucho pensamiento de hombre y hay costumbres paganas también metidas ahí adentro. Entonces nosotros tenemos que ver qué uso le ha dado Dios, qué uso le han dado los primeros talmidim de Yeshua en el primer siglo. Porque ellos eran judíos y conocedores también de las escrituras hebreas. No solamente la escritura hebrea que nosotros denominamos Tanaj o Biblia, o Antiguo Testamento, sino también de otros libros también, como puede haber sido vemos también el libro de Enoch, que hay varias referencias al libro de Enoch, y ahí en varios, el Señor Jesucristo cita varias partes del libro de Enoch, y a su vez el libro de Judas también, y Pedro también. Entonces vemos que era un libro también un poco tenido en cuenta, aunque nosotros en este momento no se considera canónico ni por el judaísmo ni por el cristianismo. Bueno, entonces tenemos acá el nombre de Gersón y el nombre de Eliezer. Gersón quiere decir forastero y Eliezer, Dios es mi ayuda, o Dios me ayuda. No sé, ¿vieron? Eben, Eser, Eli, Eser. Eser es ayuda. Eli, Dios. Dios es mi ayuda. Eli, Eser. Eben, Eser, hasta aquí me ayudó Dios. Se dice también. Bueno, les digo para que más o menos se vayan acostumbrando a algunas palabras. Sigamos leyendo. Verso 5. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Este monte de Dios es el Sinaí, el monte Sinaí. Que no es el monte Sinaí que a nosotros nos muestra, es otro monte. Hoy en día se ha descubierto, porque se ha descubierto por dónde pasó el pueblo de Israel, el Mar Rojo, porque han encontrado abajo los carros de Faraón y las columnas de Salomón. Salomón, cuando era rey, hizo colocar unas columnas de un lado y del otro lado por donde pasó el pueblo de Israel. Y ahí están las columnas de Salomón. Están. Nadie las había conocido hasta hace más o menos 15 años atrás. Esto es reciente. Por eso el monte Sinaí no es ese Sinaí que todos dicen, es otro. Pero acá no dice que es el monte Sinaí. Dice que es ¿qué? El monte de Dios. Hallelujah, Adonai.